Buenos presta y bienvenidos a un nuevo capítulo de la ciudad de Pelayo. Entamamos. En esta ocasión vamos a hacer un reto de fútbol, pero especial, ya que estamos aquí con un collazo y con un seguidor fiel del Valdesoto, Andrés Verdalles, más conocido por todos como Toyi. Buenas, Andrés, ¿qué tal? Buenas, nada, muy agradecido de estar aquí con vosotros. Bueno, como fanático de Valdesoto, quiero interrogarte un poco esta temporada pasada, ¿cómo la viste? Porque hay que felicitar que el Valdesoto ascendió a tercera división. Nada, tuvimos toda la temporada muy bien, arriba siempre, entre los tres primeros, y ahora que cuando estábamos metidos de lleno para recibimientos y tal con el equipo, llegó el COVID-19 y nada, tuvimos que ascender ahí de mala manera. Bueno, agora na tercera división estamos en mercado de fichajes, Valdesoto hizo bastantes fichajes, ¿cómo lo estás viendo? ¿Qué crees que pueden aportar para esta temporada? Bueno, son la mayoría jóvenes, yo creo que va a resultar bien, manteniendo la plantilla que teníamos el año pasado, yo creo que para salvarnos vamos bien. Y bueno, ya un deseo, ¿qué esperes del Valdesoto en esta temporada típica na tercera división? ¿Qué objetivo tiene? Hombre, objetivo principal salvarse, pero luego ya pensando más allá, segunda B y luego ya para segunda. Bueno, pues ahora deseamos toda suerte del mundo del Valdesoto y si te parece vamos a hacer el reto del mareo. Vamos a dar vueltas alrededor del balón y a ver quién marca más goles. ¿Estás preparado? Sí, sí. Bueno, pues entamamos. Two hours later. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Bueno, pues ya visteis el reto cómo quedó, perdí por golear, sin que vamos a comentar su jugada, Toyi, bueno, ¿qué te parece el reto? Bueno, nada, fácil, lo que pasa que tantas vueltas que ya las últimas complicáis. Bueno, entre tú y yo, nótese que estás un poco acostumbrado a doblar por la calle. Iba con ventaja. Ibas probando el neumático. Ya para cerrar el vídeo, bueno, una expectativa para el Valdesoto salvarse y esperemos que pronto toda esta situación pase y toda Villarreal pueda estar llena de gente. Eso esperamos y puxa Valdesoto. Puxa, y hasta aquí un nuevo vídeo a Xugar de Pelayo. Vémonos na próxima semana. Ta llueu.